Del primer trimestre del embarazo. Dice que la placenta está constituida por las vellosidades coriónicas. Las vellosidades tienen un núcleo en el centro, como es aquí, un núcleo de tejido conectivo embrionario, enzimático embrionario. Allí van a encontrarse, además de los fibroblastos, las células de Kupffer. Encontramos las células, los fibroblastos, y está tapizada. Por eso yo sé que estoy viendo placenta del primer trimestre, porque vemos dos capas de células. Vemos aquí el trofoblasto, el sincitio trofoblasto. Sabemos que al principio del embarazo las vellosidades placentarias tienen cito y sincitio, que la función del cito, que es la capa que está en la base, toda la función que tiene es de dar origen al sincitio trofoblasto, pero que realmente es el sincitio trofoblasto que vemos aquí el que cumple las funciones de por lo menos producir las hormonas, invadir la decidua. Lo vemos invadiendo la decidua, que es la parte pues del endometrio, y la parte que la madre aporta a la placenta. Recuerden que el endometrio tiene una capa esponjosa y una compacta, y que esa compacta en el embarazo sufre una transformación que se conoce como desidualización. Todo esto es deciduo. Estas son las células del endometrio que se desidualizan por efecto de ¿quién? De la progesterona, que constituye pues como la tierra abonada para que se dé la implantación. Aquí vemos el sincitio trofoblasto metiéndose en la decidua. O sea, el sincitio trofoblasto es una célula o un tejido invasivo por naturaleza. Entonces, imagínense cuando se dan los tumores malignos de este tejido, pues tienen mucha capacidad de invadir y de diseminarse a través de todo el cuerpo. Estos tumores que se originan aquí se llaman coriocarcinomas. Se llaman carcinoma, ¿por qué? Porque el trofoblasto se considera un tejido epitelial, se le llama epitelio trofoblástico. ¿Por qué? Porque está revistiendo, ¿verdad? Ya dijimos en la definición de tejido epitelial que el tejido epitelial es el que recubre las superficies externas e internas y forma membranas húmedas, y esto es una membrana. Tanto es membrana que permite el paso de sustancias de esta parte, lo que vemos aquí en blanco, que se conoce como el espacio intervelloso, el espacio que está entre una vellosidad y otra. En este espacio es donde va a estar la sangre materna, y adentro de la vellosidad, en los vasos sanguíneos que están dentro de la vellosidad, va a estar la sangre fetal. Tanto la sangre materna como la fetal nunca se juntan, si lo que se hace es un transporte a través de esta membrana constituida por el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, la lámina basal que sostiene este epitelio trofoblástico, el tejido conectivo de la vellosidad, el endotelio del vaso sanguíneo y la lámina basal del vaso sanguíneo. A través de todo eso es lo que se llama, o se ha mal llamado, barrera placentaria, pero que realmente es una membrana porque es muy complaciente, muy permisiva. O sea, aquí vemos otra vellosidad y vemos que esta sangre que está aquí es sangre materna, porque la sangre del feto está aquí metida en los vasos de la vellosidad. En este caso no se ven los vasos, pero veremos otras vellosidades donde sí se ven. Los macrófagos son las células de Hoffbauer. Son de la misma familia de las células de Kupffer, de la microglía, o sea, de todas las pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. Y es el representante pues del sistema inmune en la placenta. Aquí no tenemos por qué observar ni polimorfonucleares, ni linfocitos, ni células plasmáticas. Si yo encuentro eso aquí, quiere decir que esta placenta está infectada, que este producto de la gestación está infectado. Cuando eso se ve así, ya se diagnostica una corioamnionitis, y esta puede ser la causa de muerte fetal.
cuando uno le manda la placenta para que la examine, porque se murió el feto, si uno encuentra esta inflamación metida aquí, pues ya uno sabe la causa de muerte, la corioamionitis. ¿Cómo se da la inflamación y la infección de la placenta? Pues los microorganismos pueden ascender por la vagina y tener acceso a las membranas y atravesar, infectar el líquido amniótico, infectar el feto, infectar la placenta. O se pueden dar infecciones que vienen ¿de dónde? A través de la sangre materna, por ejemplo como la sífilis, el toxoplasma, el VIH. Vienen y esos microorganismos son capaces ¿de qué? De atravesar la membrana placentaria e irse a través de la sangre del feto y infectar al feto. Entonces, por ejemplo, esos microorganismos no los podemos ver en una biopsia, ¿verdad? Porque los virus se ven con microscopía electrónica. Entonces, ese diagnóstico de esas enfermedades se hace a través de la sangre. Ya se sabe que el paciente está infectado por exámenes de sangre, más que porque uno vea el microorganismo. Uno lo que ve es la inflamación. Entonces aquí, órgano, placenta del primer trimestre del embarazo. Tejido que vamos a ver, epitelio trofoblástico. En este caso estamos viendo, esto es el sincitio trofoblasto. Y el que tiene una sola capa de células abajo, que pega contra la base de la vellosidad, es el citotrofoblasto. Toda la estructura se llama vellosidad placentaria del primer trimestre del embarazo. Este espacio que está aquí se llama espacio intervelloso. Y este tejido de aquí es la decidua. Esta es la parte que la madre aporta a la placenta. En el tercer trimestre o al final del embarazo, ya el citotrofoblasto ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ya la placenta está totalmente desarrollada. Y acuérdense que la función del citotrofoblasto es dar origen al sincitio trofoblasto. O placenta a término, ya vamos a ver que las vellosidades no tienen citotrofoblasto, sino solo sincitio trofoblasto. Placenta del tercer trimestre, todas las vellosidades, con la vellosidad, y como ustedes ven, ya no hay citotrofoblasto, solo vemos una sola capita de células, que es el sincitio. Este sincitio se acumula en unos puntos conocidos como nudos sincitiales. ¿Cuál es la idea? Que la separación que hay entre el capilar fetal y la madre, la sangre que está en el espacio intervelloso, que es esta sangre de la madre, esté lo más cerca posible, o sea, que esto sea muy delgadito. ¿Para qué? Para que el intercambio se dé mucho más fácil. Por ejemplo, aquí vemos el capilar fetal, aquí se ve dentro de la... el capilar, ¿verdad? Estos glóbulos rojos son del feto. Aquí vemos otro capilar, este glóbulo rojo es del feto. Esto aquí, ¿qué pasó? Está muy delgadito, ¿verdad? Está casi que pegado el endotelio del capilar con el sincitio trofoblasto. Está muy delgadito, miren aquí, muy delgadito, casi que se nos recuerda lo que sucede en los alveolos pulmonares, ¿verdad? Que hay una separación mínima entre el aire y la sangre, de manera que eso se dé más eficiente. Aquí como la placenta es el pulmón del feto, entonces hacemos que esta separación sea muy estrecha, lo cual hace todavía más permisiva la placenta
para el paso de sustancias. Este es un capilar fetal y adentro están los glóbulos rojos del feto. Por eso no importa si el feto es AB, RH negativo o RH positivo. ¿Por qué? Porque estos glóbulos rojos nunca se van a juntar con esto. Esto es lo de la mamá. Y los que están acá adentro son los del feto. Están separados, ¿por qué? Por el endotelio del capilar fetal, la lámina basal del capilar fetal, el tejido conectivo, la lámina basal del sincitio trofoblasto y el sincitio trofoblasto. ¿Que es muy delgadito? Sí, es muy delgadito, pero no quiere decir que no existe. Entonces, todo eso es lo que se llama la membrana placentaria. Estamos en placenta del tercer trimestre. ¿Por qué sé yo eso? Porque no veo citotrofoblasto, solo veo el sincitio. Estas estructuras se llaman nudo sincitial. Sincitio quiere decir un conjunto de núcleos con un citoplasma en común, donde yo no puedo distinguir dónde termina una célula y dónde comienza la otra. Cuando uno ve esas estructuras así, les llama estructuras sincitiales. ¿Por qué? Porque nos recuerdan el sincitio trofoblasto. Entonces, este es un nudo sincitial. Estos nudos se pueden desprender, como vemos aquí. A veces se desprenden completamente y viajan a través de ¿qué? De la sangre materna. Incluso llegan al pulmón y no pasa nada. Fíjense que nos está entrando a nuestra circulación un tejido extraño a nosotros, y sin embargo el sistema inmune no lo rechaza, ¿verdad? Eso es la maravilla de la naturaleza, donde todo es perfecto. Mientras que cuando este tejido se vuelve cáncer, sí llega al pulmón y lo invade. Esas células perdieron su capacidad de controlar la invasión fuera del útero y empiezan a invadir el otro lado. Entonces aquí vemos el espacio intervelloso, la vellosidad del tercer trimestre, nudo sincitial, capilar fetal, estroma de la vellosidad. Aquí deben estar las células de Hoffbauer, pero yo no puedo decir qué es esta o qué es esta o qué es esta. ¿Por qué? Porque para distinguir estas células necesitamos inmunohistoquímica. Pero sabemos que están ahí, que están los fibroblastos y que están las células de Hoffbauer. ¿Qué pasa en el tercer trimestre cuando ya la placenta está a término? En el espacio intervelloso se deposita un material que lo vemos aquí. Este material, ese se conoce como el material fibrinoide. ¿Qué pasa con ese material? Está ocupando ¿qué? El espacio intervelloso. Eso hace que la placenta ya se vaya perdiendo su funcionalidad. Por eso yo tampoco puedo dejar que el embarazo se pase de tiempo. O sea, es tan malo tanto nacer prematuramente como la posmadurez. Si uno deja pasar el tiempo, ¿qué va a pasar con la placenta? Que ya no funciona, ya la placenta está envejecida, se llena de este material se puede calcificar y la difusión se hace imposible. Entonces se puede morir el feto. Entonces, este material fibrinoide es clásico de las placentas aternas. Ya uno está viendo una placenta del tercer trimestre, una placenta ya madura, y la distingue uno por todas esas características. Las membranas amniocoriónicas, recuerden que se forman de la unión del amnios y el corion, que en el corion calvo recuerden, ¿verdad? Que al principio todo el blastocisto está rodeado por trofoblastos, pero cuando eso empieza a crecer es como la matica que yo les explicaba, como la semillita, que la raíz va a crecer hacia donde, hacia abajo y hacia arriba de las hojas. Igual pasa aquí, o sea, las vellosidades las que van a proliferar son las que quedan en
en la parte de la base, de la decidua basal. La otra parte no prolifera, por eso ese corio se llama corio calvo, ¿verdad? Que no tiene vellosidad. El resto va a tener una membrana que se llama amniocoriónica, pero que normalmente le llamamos membranas amnióticas. ¿Por qué? Porque el corio se disuelve, se aplana, se atrofia por la presión que hay. Aquí está ¿qué? El líquido amniótico, aquí va a estar el líquido amniótico, aquí va a estar el feto. Esto está a presión. ¿Qué pasa? Que la membrana amniótica y la coriónica se pegan a la decidua ¿qué? Capsular. Ya que no es la basal está en la placenta. Estamos hablando del resto de la cavidad endometrial donde no hay placenta. La membrana está ahí pegada. ¿Está? ¿Esta qué es? La decidua. Esta es la decidua, la madre. Esto es el endometrio de la mamá. Y esta es la membrana amniocoriónica. Aquí vemos el amnios, que es que un epitelio que mira hacia dónde, hacia el feto. Aquí estará metido el feto en el líquido. Este amnios es un epitelio cúbico simple que reposa sobre un tejido conectivo. Fíjense que yo no veo ni media célula inflamatoria, aquí solo se ve fibroblastos. Si yo veo un linfocito o veo un polimorfo nuclear aquí, esto quiere decir que este feto estaba infectado, que había una corioamnionitis, causa de muerte fetal. Entonces, esta estructura que estamos viendo aquí se conoce como la membrana amniótica o membrana amniocoriónica. Y esta es la decidua, esta es la parte de la madre que aportó a la placenta. Cuando eso se desprende, se viene lo que aportó la mamá más lo que aportó el feto. Muy delgaditas, cualquier cosa puede romperla y salirse el líquido.